Bien, muchachos, ahí está lo que es la práctica. Vamos a ir desarrollando. El objetivo de alguna u otra manera es que el estudiante comience pues a trabajar, ¿no? Si tienen alguna duda, alguna consulta, hay que realizarla, no hay ninguna dificultad. Bien, entonces vamos a empezar, muchachos, con el desarrollo de los problemas. Bien, el problema número 1 indica lo siguiente, ¿no? Dice que según el gráfico, las regiones sombreadas son congruentes. Te pide calcular el valor de X, ¿no? Tú sabes de que bien. Entonces, muchachos, usted recordará de que se dice triángulos congruentes porque tienen la misma forma y el mismo tamaño, ¿no? ¿Por qué la misma forma? Porque los ángulos son de igual medida. ¿Y por qué del mismo tamaño? Porque los lados son congruentes, ¿no? Bien. Entonces, tratemos ahora de calcular el valor de X, ¿no? Bien. Si tú observas, como los dos son triángulos rectángulos, los lados de uno de los triángulos deben estar en el otro. En ese sentido, voy a colocar acá un cateto que mida A. Si en el triángulo de la derecha hay un cateto que es A, en el triángulo de la izquierda también tiene que haber un cateto que sea A. Es imposible que el que está a su costado lo sea, porque sería un triángulo isósceles. Y un ángulo agudo sería igual a un ángulo obtuso. Que sería imposible que este cateto que está a su izquierda sea igual a A. La única posibilidad es que el otro mida A. Él también es A. Entonces, por la congruencia, terminamos de completar los lados. Si el otro cateto es B, obvio, ¿no? En el otro triángulo, el otro cateto tiene que ser B. Y si la hipotenusa es el valor de M, en el triángulo congruente, la hipotenusa tiene que ser M. Listo. Ahora aprovechamos, muchachos, la congruencia. Profesor, en el triángulo de la izquierda, A se opone X. En el congruente, A tiene que oponerse X. Ya puedes asegurar que la medida de este ángulo es X, ¿no? Listo, la medida de este ángulo es X. Listo. Eso es por la congruencia, ¿no? Pero como puedes observar de inmediato, este lado tiene la misma longitud que este lado. Entonces, ese triángulo va a ser un triángulo isósceles, ¿no? A lados congruentes se van a oponer lados congruentes. Entonces, el ángulo de la izquierda también es igual a X. Ahí está, muchachos. Él también es X. Listo. Ahora, yo sé que el estudiante observa la figura y se da cuenta de que toda la figura corresponde a una figura que el estudiante la conoce como la característica del boomerang. La característica del boomerang, ¿no? El estudiante sabe que la medida de este ángulo se calcula sumando estos tres ángulos. Entonces voy a utilizar esa característica en el gráfico, ¿no? Para eso, a este ángulo de acá, vamos a colocarle un valor, ¿no? ¿Qué le parece, muchachos, si colocamos el valor de W? Lo colocamos a W, ¿no? Entonces vas a aplicar la propiedad del boomerang. El valor de 160 se debe calcular sumando los tres. W más 2 veces X más el valor de X.
Esa es la característica, ¿no? Pero ahora, tú sabes que la figura de la izquierda que está pintada es un triángulo rectángulo. Y por ser un triángulo rectángulo, la suma de los ángulos agudos tiene que ser 90. Ah, listo, profesor. El valor de B doble y el valor de X, como son los ángulos agudos de un triángulo rectángulo, tienen que sumar 90. Por supuesto, él es 90. Ahora ya puedes asegurar de que 160 es igual a 90 más 2 veces X. El 90 va a pasar a restar y te va a quedar de que 70 es 2X. Por lo tanto, el valor de X tiene que ser 35. Y esa es la respuesta al problema, ¿no? Eso es lo que ya algunos estudiantes habían colocado en el chat, ¿no? 35, ¿no? Eso es. Bien. Entonces la respuesta es 35, ¿no? Bien, Eduardo, muy bien, ¿no? Excelente. Bien, capture la solución para pasar a la siguiente pregunta, muchachos. Bien, continuamos. Vamos ahora con la siguiente pregunta, muchachos. Aquí estoy mostrando ahora la pregunta número 2. Problema número 2. Bien, bien, muchachos. El problema número 2 plantea de esta manera, ¿no? Como usted puede observar el enunciado, el problema te está dando como dato de que la longitud de BC es igual a 20, ¿no? Tú tienes como dato que este lado que aparece en la parte inferior es igual a 20, ¿no? Ahora te piden calcular cuánto vale AE. Nos pide calcular cuánto vale AE. Como puedes observar la figura, como puedes observar la figura, aparece ángulos notables, ¿no? Eso indica de que vamos a aprovechar los notables, ¿no? Yo sé que usted recuerda los notables, ¿no? ¿O me equivoco, muchachos? ¿Sí? Yo creo que sí, ¿no, muchachos? Entonces tratemos de trabajar con ellos, ¿no? Listo. Sí, profesor, el notable de 37 y 53, ¿no? Los lados son como 3, como 4 y como 5, ¿no? Perfecto, ¿no? Entonces vamos a aprovechar los notables, ¿no? Para eso, lo que vamos a hacer de inmediato es prolongar esta línea. Vamos a prolongar esta línea. Y de inmediato, desde el vértice B, vamos a trazar la perpendicular. Y todo el triángulo sería el triángulo notable de 37 y 53. Ahora hay que aprovechar el notable. Profesor, la hipotenusa que es 20 sería 5 por 4. El que se opone a 37 sería 3 por 4. Claro, y 3 por 4 es igual a 12. El que se opone a 37 es 12. Eso podemos asegurar de inmediato. Bien, ahora tú sabes que la medida de este ángulo lo puedes calcular empleando el ángulo externo. El ángulo externo sería 37 más 16. Y 37 más 16, muchachos, sería 53. La medida de este ángulo es 53. Ahora puedes observar de que este triángulo de tu izquierda ahora es notable.
y también sería notable de 37,53. Solamente que a 53 se opone 4. 4K. 4 por 3. A 4 por 3 sería 12. El otro cateto tiene que ser 3 por 3. El otro cateto, profesor, tiene que ser 9. Este cateto tiene que ser igual a 3 por 3, 9. Listo. Y ya salió el problema, ¿no? ¿Por qué salió el problema? Ojo, ojo, ojo. A nosotros el problema nos está pidiendo calcular la longitud del segmento AE. Nos pide calcular X. Pero ahora cuando usted calcula la medida de este ángulo, es por ángulo externo. Debe ser la suma entre 37 y 8. Claro, bien Eduardo, tú sigas, excelente, ¿no? Al toque, ¿no? La suma tiene que darte 45. Ese ángulo es 45. Y si ese ángulo es 45, ahora puedes observar que el triángulo BPE vendría a ser el triángulo notable de 45 grados. Y el triángulo notable de 45 grados tiene sus catetos congruentes. Los dos catetos tienen que ser iguales. El cateto BP con el cateto PE van a ser de la misma longitud, pero BP es igual a 12. Y el otro cateto, como puedes observar, sería 9 más X. Y de ahí puedes calcular el valor de X. El valor de 9 pasa a restar y el valor de X sale 3. Eso vendría a ser, muchachos, la respuesta al problema, ¿no? Y la clave sería la D. Esa es la solución, muchachos. Perfecto, ¿no? Ahí estamos empleando el notable. Muy bien. Capture, capture para pasar a la siguiente pregunta. Vamos, vamos. ¿Sí? ¿Puedo pasar a la siguiente, muchachos? ¿Sí? ¿Capturaron, copiaron? Ok, Lisette. Bien, vamos ahora a mostrar la pregunta número 3. Problema número 3. Bien, el problema plantea de esta manera, ¿no? El problema indica de lo siguiente, ¿no? Que A, B, C, D, E, puntos suspensivos, es un polígono equiángulo. Este pide calcular la medida de su ángulo exterior, ¿no? Bien. Ahora tratemos de calcular la medida de su ángulo exterior. Bien. Hay que recordar que es un polígono equiángulo. X significa igual, bueno, ángulo significa ángulo, ¿no? Entonces es un polígono cuyos ángulos son de igual medida. Si hablamos de los ángulos internos, los internos son de igual medida. Y si hablamos de los ángulos externos, los externos van a ser de igual medida. Pero usted está notando de inmediato que se está trazando la bisectriz de este ángulo y se está trazando una perpendicular, ¿no? Ahí está, muchachos. Eso es lo que puedes observar de la figura, ¿no? Y te están dando como dato de que la medida de este ángulo es igual a 2 veces el valor de θ. Ya está. Acá tenemos que colocar 2 veces el valor de θ. Aquí colocamos 2 veces el valor de θ. Listo, ¿eh? Ahora, muchachos, trabajemos la solución. Por acá también tú observas de que en este vértice, como has trazado la bisectriz, cada ángulo ha salido el valor de θ, ¿no? Este ángulo es θ y él también es θ. Bien, muchachos, vamos a desarrollar
el problema. Como ya quedamos, el dato dice que es un polígono equiángulo. ¿Por qué equiángulo? Porque sus ángulos son de igual medida. ¿Qué observas en el gráfico? Observa de que el ángulo interno mide 2 teta. Y como es equiángulo, todos los ángulos internos tienen que medir 2 veces teta. Listo, muchachos. Eso indica de que en este vértice, este ángulo tiene que medir 2 veces teta. En este otro vértice, 2 veces teta. En este otro vértice, 2 veces teta. Eso debido a que el polígono es un polígono equiángulo. Ahí está, muchachos. Bien. Pero, profesor, ¿ahora qué hacemos? Ahora, si tú observas a este polígono que se ha formado, tú puedes darte cuenta de que en ese polígono se conoce cada uno de los ángulos internos. Eso va a invitar a utilizar la suma de los ángulos internos en el polígono. Aplicamos, muchachos, el detalle, ¿no? Bien, entonces aquí colocamos el siguiente detalle, ¿no? Por suma de los ángulos internos, por suma de los ángulos internos. Sumamos a 2 teta más 2 teta más 2 teta más 2 teta más 90, te da la suma de internos. Entonces, muchachos, a ver, contemos. 2, 3, 5, 7, 9. 9 veces el valor de teta más el valor de 90 te tiene que dar la suma de los ángulos internos. Pero la suma de los ángulos internos se calcula por una fórmula. 180 veces el número de lados disminuido en 2. ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? Puedes colocar en el chat cuántos lados tiene ese polígono. Cuenta, ¿cuántos lados tiene? Vamos, si lo notas, ¿verdad? ¿Cuántos lados tiene? Tiene 6 lados, ¿no? 6 disminuido en 2, ¿no? 180 por n menos 2. Listo, muchachos, ¿no? Ahora, pues, hay que operar nada más, ¿no? Operemos, ¿no? Entonces, ahora, muchachos, nos va a quedar 9 veces teta más 90, tiene que ser igual, ¿no? A 180 por 4, 720. Ahora pasa a restar, o sacamos 90, ¿qué le parece? Novena teta, novena 10, y novena de 720 sería 80. Y de aquí, muchachos, te va a salir el valor de teta. Teta te va a salir 70 grados. Eso es lo que el estudiante puede observar cuando despeja la ecuación, ¿no? 9 teta más 90, 720, sacando novena, teta más 10 es 80, teta vale 70. A ustedes le están pidiendo calcular la medida del ángulo exterior. Profesor, eso va a ser bien fácil, ¿no? Tendríamos que prolongar el lado, prolongamos el lado y nos damos con la sorpresa de que este ángulo es el ángulo externo. Y también sabemos de que el ángulo externo con el ángulo interno suma 180. El valor del ángulo externo más el ángulo interno te tiene que dar 180 grados. Pero ya hemos calculado el ángulo, ya hemos calculado el valor de teta. Teta es 70. 70 por 2, 140. 140 pasa a restar, se obtiene la medida del ángulo exterior. El ángulo exterior te va a salir, ¿cuánto, muchachos? Te va a salir 40. Y eso vendría a ser la respuesta al problema. Cuando mira las claves, te das con la sorpresa de que el valor del ángulo exterior es 40. La clave es la B. ¿Sí? Ok, muchachos. ¿Sí? Ok, ¿cómo vamos? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió?
Bien. Captura, captura para pasar a la siguiente pregunta, muchachos. Vamos, vamos. Bien, mostremos la siguiente pregunta. Vamos ahora con la pregunta número 4. Problema número 4. Vamos, sé que puedes, ¿ah? El problema dice que del gráfico ABCD es un romboide y te dan como dato de que la longitud de AQ es igual a la longitud de CD. Por dato del problema, profesor, la longitud de AQ es igual a la longitud de CD. Él también es A. Perfecto, muchachos. Ahora te pide calcular el valor de X. Ahora esta pregunta corresponde al tema de cuadriláteros, ¿no? ¿Alguien recuerda que es un romboide? Profesor, un romboide es un paralelogramo. Un romboide es un paralelogramo. Y sabemos de que en todo paralelogramo los lados opuestos tienen la misma longitud. Excelente, ¿no? Aquí colocamos de que ABCD es un romboide. Es decir, es un paralelogramo. Y por ser paralelogramo, los lados opuestos van a tener la misma longitud. Esto indica de que el lado AB tiene la misma longitud que el lado CD. Y ambos tienen que medir A, pues, ¿no? Entonces, ahora, muchachos, colocamos aquí el valor de A. Pero también tú sabes, ¿ah? Que cuando tú tienes dos líneas paralelas y tú trazas una secante, la propiedad también es que los ángulos alternos, internos, sean de igual medida, ¿no? Esa es la razón por la cual en la figura la medida de este ángulo por ángulos alternos, internos, es 70, ¿no? Tú puedes asegurar de inmediato de que la medida de este ángulo es 70. Él es 70, ¿no? Pero ahora puedes observar de inmediato de que este triángulo tiene una característica, tiene dos lados congruentes. Si tiene dos lados congruentes, muchachos, ¿qué tipo de triángulo es? ¿Ah? ¿Qué triángulo es? Es un triángulo isósceles, ¿no? Como es un triángulo isósceles, tiene que haber ángulo de igual medida, ¿no? Este ángulo tiene que ser de igual medida que este ángulo. Y lo podemos calcular porque los tres suman 180. Como tengo 70, los restantes tienen que sumar 110. Pero tienen igual medida, profesor. Como suman 110 y tienen igual medida, cada uno de los ángulos tiene que medir 55. Listo, cada uno de los ángulos mide 55. Entonces ya podemos calcular el valor de X. ¿Por qué? Porque el estudiante cuando tiene dos rectas paralelas y traza esta figura, el estudiante puede calcular la medida de este ángulo. Puede calcular la medida de este ángulo conociendo o utilizando estos dos. Este ángulo es X y debes conocer los otros dos ángulos, ¿no? Acá debes conocerlo a M y debes conocerlo a N, ¿no? La característica o el detalle es que X tiene que ser M más N, ¿no? Ahora, si tú lo aplicas en el problema, lógico, ¿no? En el problema, tú puedes asegurar de inmediato de que el valor de 55 se debe calcular como la suma entre 20 y el valor de X, ¿no?
Y de ahí usted lo despeja X, ¿no? El valor de X te tiene que dar 35, ¿no? Eso, muchachos, vendría a ser la respuesta al problema, ¿no? Y la clave sería la C. Perfecto, ¿eh? Date cuenta, muchachos, que estamos haciendo problemas de los diferentes capítulos, ¿no? Ya hemos visto triángulos, hemos visto polígonos, hemos visto cuadriláteros. Bien, muchachos. Bien, bien, clever, ¿no? Bien, captura, captura, captura. Bien, a ver, avancemos, avancemos, avancemos. Ya está. Vamos ahora, muchachos, con un problema de triángulo isósceles, ¿no? Vamos, tú puedes. Un problema de circunferencia. Bien, el problema dice que de la figura tú debes calcular el valor pues, de X, ¿no? Tratemos de calcular X, ¿no? ¿Qué es lo que el estudiante tiene acostumbrado cuando tiene una circunferencia y tiene trazada tangente? Sí, profesor, lo que se estila hacer siempre es trazar los radios a los puntos de tangencia, porque cuando une el centro con el punto de tangencia, sabemos, profesor, que ese radio es perpendicular a la tangente. Trazamos el radio al punto de contacto y ese radio es perpendicular a la tangente. Pero ahora te das cuenta que ahí se ha formado un cuadrado. ¿Y cuál es la característica de ese cuadrado? Es que su lado coincide con el radio de la circunferencia. Por supuesto, ¿no? El lado de ese cuadrado coincide con el radio de la circunferencia. Bien, ahora si tú observas a este punto de aquí, vamos a colocarle el punto A y a este punto de acá el punto B. Y como puedes observar, el triángulo AQB tiene dos lados congruentes. Eso indica que ese triángulo es un triángulo isósceles. Y como tiene dos ángulos congruentes, tiene que tener dos lados congruentes. Por supuesto, ¿no? El lado QB es igual al lado QA y es igual a R. Ah, profesor, podemos asegurar de que él también es R. Pero también te das cuenta que cuando usted va a unir el centro con el punto B, él también vendría a ser el radio, ¿no? Y si es el radio, puedes darte cuenta de que el triángulo que está a la izquierda, este triángulo de acá, tiene tres lados congruentes. Ah, profesor, ese triángulo es un triángulo equilátero. Podemos asegurar de que el triángulo OBQ, como tiene tres lados congruentes, es un triángulo equilátero. Y el estudiante sabe de que todo triángulo equilátero, cada uno de los ángulos internos tiene que medir 60. Por supuesto, ¿no? Cada uno de los ángulos tiene que medir 60. Entonces, ese ángulo es 60. Ahora, muchachos, ya es notorio de parte del estudiante el triángulo que está a la izquierda. En ese triángulo voy a aprovechar la suma de los internos. La suma de los internos te da 180. Que lo utilizamos, ¿no? A la izquierda X, en la parte central 90 más, 50, más 60, 150, y a tu derecha el valor de X. Te tiene que dar 180. Y de ahí, muchachos, nos queda de que 2X es igual a 30. Como 2X es igual a 30, el valor de X es igual a 15, ¿no? Y mirando las claves puedes observar de que el valor de X es igual a 15. Y la respuesta del problema es la B. La clave es la B. Perfecto, muchachos, ¿no? Ahí estás utilizando las características del tema de circunferencia.
muy bien, Eduardo, perfecto. Bien, captura, captura, vamos a mostrar la siguiente pregunta. Vamos con el siguiente problema. Otra pregunta de circunferencia. Vamos, vamos. Sé que puedes, ¿ah? Vamos, puedes, puedes. Bien, muchachos, a ver, el problema nos está dando como dato de que la medida del arco AB, la medida de este arco, dice que es igual a 32. Por supuesto, ¿no? La medida de ese arco es igual a 32. Entonces ahora el problema te está pidiendo calcular el valor de X, sabiendo que los puntos B y C son puntos de tangencia. El estudiante cuando observa la figura se da cuenta de que lo que tú deseas calcular es un ángulo inscrito. Profesor, la característica es que la medida del ángulo inscrito debe ser la mitad del arco. Ah, aquí colocamos, ¿no? Por ángulo inscrito. Por ángulo inscrito, lo que tú puedes asegurar es que el valor de X tiene que ser la mitad de W, ¿no? Calculamos W y obtenemos la respuesta, ¿no? En ese sentido, muchachos, vamos a buscar el valor de W. Voy a prolongar lo siguiente. Voy a prolongar esta línea y voy a prolongar esta otra. Y voy a prolongar esta otra. Entonces, lo que usted puede asegurar es que la medida de este ángulo usted lo conoce. ¿Por qué? Por el ángulo que mide 100. Puedes utilizar la característica del ángulo externo. El valor de 100 se calcula como 90 más el ángulo de arriba. Claro, esa es la razón por la cual el ángulo de arriba tiene que medir 10. Claro, porque 90 más 10 te da 100, ¿no? Ese ángulo es 10, ¿no? Profesor, pero ahora nosotros recordamos la siguiente característica, ¿no? Cuando tenemos una circunferencia y trazamos, claro, le trazamos una tangente y le trazamos una secante, profesor, este ángulo es un ángulo exterior. Y hay una característica y una fórmula para que puedas calcular el ángulo exterior que debes conocer los arcos. ¿Cuál es la fórmula? El ángulo exterior se calcula como el arco mayor menos el arco menor y todo sobre 2. Siempre el ángulo exterior se calcula como la semidiferencia del arco. El mayor menos el menor entre 2. Ahora, esa característica